Hacer mi presentación en torno a 3 observaciones críticas de cómo se ha desarrollado la ley del trabajo en estos primeros 2 años de su promulgación y a ver, esto no está funcionando. ¿Cómo hago aquí? Tenemos un problema. Ya, allá. Okay. Titulo la presentación "Una cosa es la ley y otra es la realidad", por lo siguiente. Veamos qué sucede con la estabilidad y la inamovilidad. La ley contempla una estabilidad absoluta, es cierto, con claras razones para calificar despido y un procedimiento judicial en tribunales para arbitrarlo. En la práctica, sin embargo, un decreto ejecutivo que es previo a la ley, que tiene casi 10 años funcionando, renovado anualmente, consagra una inamovilidad arbitrada por las inspectorías del trabajo que anula la labor de los tribunales laborales contemplados en la ley. ¿Cuál es el resultado de esta realidad? El primero es que el ausentismo en la industria manufacturera ha aumentado mucho y está, por cifras de la propia Conindustria, en ese rango que ven ahí. Lo segundo es que hay una indisciplina que premia a trabajadores insubordinados y que se ha dado por llamar el presentismo a expensas del trabajador más productivo. La tercera es que se desarrolla una práctica que no estaba contemplada, que es la compra de plazas por la vía de las cajitas feliz para que los trabajadores renuncien en aquellas empresas que puede lograrse ese resultado. Y el final resultado, y este es el más importante, hay una sensible baja en la productividad de los trabajadores. Y por supuesto siempre el incentivo de reducir la mano de obra y sustituirla por maquinaria más productiva. El horario de trabajo. Hay varias consecuencias también, quizás no tan graves como la que tienen que ver con el problema del ausentismo y el presentismo. Pero la obligación de días consecutivos ha limitado los niveles de actividad en el sector comercio y servicios, como consecuencia de lo cual lo que ha sufrido básicamente es el servicio al consumidor. Los talleres mecánicos y algunos servicios ya no abren los sábados, los bancos y otros servicios de atención al público que antes estaban abiertos en los centros comerciales tampoco lo hacen. Y esto, unido a que los trabajadores, que les convendría otra forma de horario, que a lo mejor les convendría no tener los 2 días consecutivos, no pueden concertarlo con sus empleadores. Hay otro tema que creo que es importante, aunque no es consecuencia de la ley del trabajo, pero debe ponerse acá, que tiene que ver con la LOPSIMAT. Hay una serie de efectos que ha habido. El sector privado ha hecho un sustancial esfuerzo para cumplir con esta ley, pero el INSACEL carece de una plataforma tecnológica adecuada para dar respuesta a los miles de gestiones que diariamente se producen. El exceso de formalismo no contribuye al debido cumplimiento de la LOPSIMAT y el GERESAT está colapsado en su capacidad de prestación de servicios y de respuesta. Esto, por supuesto, repercute en falta de servicios para ustedes, los trabajadores, y impide que los empresarios podamos cumplir con nuestra obligación. Ante la ineficiencia de las prestaciones de la seguridad social, el empleador se ha visto obligado a compensar a su propio costo. La salud mediante la contratación de pólizas de seguro, las prestaciones dinerarias por discapacidades temporales como pago directo al trabajador del monto cubierto y disposiciones legales que obligan al empleador a asumir los montos no cubiertos por la seguridad social, que todo va a aumentar el costo y a bajar la eficiencia de las empresas. Pero yo quiero referirme, para terminar, de un punto que los afecta a ustedes mucho, y tengo una propuesta concreta y celebro que haya tantos líderes sindicales acá y que esté y se encuentre el ministro del Trabajo también, porque se ha venido hablando de fondos para las prestaciones sociales, los bonos Petro Orinoco y una serie de formas de restituir en el sector público las prestaciones que todavía no se han enterado
y en el sector privado dar un mecanismo de ahorro para que efectivamente los trabajadores puedan ahorrar. Pues bien, hay un problema muy grave con las prestaciones de ustedes, y es que a la tasa de prestaciones, de remuneración de prestaciones sociales que da el Banco Central de 15%, y con la inflación existente, los 8.000 bolívares al año a salario mínimo que habría que depositar o que se depositan en un fideicomiso, a la vuelta de 3 años se convierten en 2.970 bolívares y a las vueltas de 5 años en 1.535. O sea, prácticamente se pulveriza el único ahorro que tienen ustedes los trabajadores, que son sus prestaciones sociales. Y a no ser que el gobierno demuestre su interés en preservar el ahorro prestacional, ofreciendo instrumentos que protejan el patrimonio de los trabajadores, todo este debate sobre esos fondos realmente no tiene el menor sentido. Ahora, ¿cómo tener un instrumento que esté a prueba de inflación para ustedes? En realidad no es un misterio, porque existe en otras partes del mundo. Países que tuvieron inflaciones como las nuestras y ya no la tienen, como Chile y Colombia, desarrollaron unos instrumentos que llamaban UPACs, unidades de poder adquisitivo constante, o unidades de fomento. Hoy ya no las usan, ¿no? Y protegieron durante las inflaciones galopantes los ahorros de los trabajadores. Pero hay otro instrumento que existe no solo en Estados Unidos, en los bonos del Tesoro protegido de inflación, conocido por sus siglas en inglés TIPS, sino que en la Unión Europea, en Gran Bretaña, en Australia, inclusive en los países en desarrollo como Brasil, existe este tipo de instrumento, un bono soberano protegido de la inflación. En estos instrumentos de ahorro, el capital cada año se revaloriza. O sea, usted arranca con un bono de 1.000 bolívares, si la inflación fue 60%, ese bono vale al final del año 1.600 bolívares. La tasa de interés, no es los 15 o 20% con los cuales se enmascara una inflación mucho más cara, no, una tasa de interés de 4% sería suficiente para el valor de esos bonos. Y veamos un poco los números. ¿Qué pasó aquí? Ajá. ¿Cómo funcionaría un bono del Tesoro a prueba de inflación venezolana? Facial, un bolívar es de bolívares 1.000, digamos un interés de 5%. Las prestaciones de un salario mínimo invertidas en ese bono tendrían 400 bolívares de interés el primer año. Esto no está bajando. Lo que quiere decir que el primer año tendría 8.400 bolívares. En el segundo año, ese bono se revalúa y vale 13.440 bolívares. Ahora, si eso se invirtiera en un fondo de ahorro de los que está hablando el gobierno, al final del primer año, los 8.000 bolívares tendrían 1.200 de intereses, pero valdrían solamente 9.200 bolívares. Vean en un año la diferencia. Ahora vayamos más allá. Comparemos esta realidad con los fondos que anuncia el gobierno. Año 1, 1.900, año 2, año 3, 12.000, año 5, 16.000. Y con lo que yo estoy proponiendo con bonos indexados a la inflación, año 1, 13.400, año 3, 37.900, año 5, abróchense los cinturones, 107.776 en 5 años contra 16.000 con los bonos que están diciendo que van a poner. ¿Y qué sucede si eso es solamente lo de un año? ¿Qué sucede si se deposita anualmente 2 meses con una o de las otras fórmulas? Vean ustedes la diferencia tan dramática. En el caso de los fondos de ahorro prestacional que pretende venderle el gobierno a los trabajadores, el acumulado en 5 años sería 52.000 bolívares. En el caso de existir los bonos indexados, el ahorro prestacional sería 247.000 bolívares, que es un verdadero ahorro.